Buenas tardes, soy Eduardo Aparicio. Yo soy Nico Baumann. Y esto es Transversales. Bienvenidos a un nuevo programa de Transversales. Hoy hablamos de cine y arquitectura. Si algo nos preocupa y nos define a los arquitectos es nuestra atención a la percepción, a la mirada. Cuando realizamos un proyecto nos preocupa mucho la estética, el diseño, cómo influye la luz, cómo se perciben nuestros espacios, nuestras atmósferas. Pero esta percepción tampoco es exclusiva de los arquitectos. Hay otros oficios en los que también esta percepción es imprescindible, como podrían ser desde luego interioristas, pero también oficios relacionados con el teatro, con los artistas y también con los directores de cine. Al final todo va de transmitir emociones, de transmitir sensaciones a través de estos espacios y estas percepciones. Hoy vamos a comentar con nuestro invitado cómo el cine consigue transmitir estas emociones y qué características reúne una película para transportarnos a lugares fantásticos y aún así resultar creíbles y emocionantes. Bueno, además de hablar de estos encuentros que hay entre el cine y la arquitectura, vamos a daros también bastantes recomendaciones de películas, que estoy seguro que hay alguna película también que todavía no tenías en tu watchlist. Muy bien, pues sin más dilación, bienvenida Laura. Gracias, Eduardo. A Encantada este de estar capítulo. aquí. Nos vas a contar quién es nuestro invitado de hoy. Así es. Hoy tenemos el honor de tener en el estudio y en concreto aquí en el podcast a un apasionado del mundo y la cultura cinematográfica. Él ha creado el blog Filmark, por si queréis echarle un vistazo. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia desde el año 89, con una amplia trayectoria profesional. Ha sido premiado en multitud de concursos de arquitectura, con proyectos desde centros educacionales y viviendas hasta edificios públicos, centros culturales y estaciones de ferrocarril. Desde 2013 ejerce como docente a tiempo completo, como profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Y un dato curioso es que fue profesor de 2 miembros del equipo. Por otro lado, con su tesis doctoral en el año 2013, La mirada única, un arquitecto piensa el cine, propone trasladar las pautas del análisis arquitectónico a la disciplina cinematográfica, donde 12 son las películas que se convierten en el vehículo, para demostrar cómo ambas disciplinas comparten una misma mirada. Él es Juan del Tey Pastor, colaborador puntual con el estudio, enamorado de Suiza y apasionado del convento La Tourette de Le Corbusier. Muchas gracias, Laura. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por visitarnos. A vosotros por invitarme. Bueno, yo tenía muchas ganas de que vinieras aquí porque hace mucho tiempo que nos comentaste esta pasión tuya por el cine. Tienes el blog, como ha comentado Laura, donde tienes una infinidad de artículos tremenda. También has publicado, aparte de tu tesis doctoral acerca del cine, también has publicado un libro en coescritura, ¿no? En colaboración, sí. Colaboración. Bueno, ¿cómo surge esta pasión por el cine? A ver, bueno, de nuevo gracias por invitarme. Voy a intentar afrontar este reto lo mejor posible. A ver, ¿cómo surge? Yo creo que los arquitectos somos, o deberíamos ser, personas muy interesadas en todo lo que nos rodea, ¿vale? En todo aquello que de alguna manera, o sea, debemos de permanecer activos en la sociedad que nos reclama nuestro trabajo. Y dentro de eso, pues yo creo que no es inhabitual, ¿no? que los arquitectos o arquitectas, ¿no? Nos preocupemos muchas veces por todos aquellos acercamientos culturales, algo que realmente envuelve nuestra profesión, ¿no? Entonces, en mi caso, hay quien se concentra en muchas otras cuestiones, ¿no? En mi caso, pues fue el cine. Hace años pensé que me interesaba mucho el cine, ¿no? O sea, primero nació como una pasión, bueno, casi un hobby. Más adelante empecé a detectar ciertas cuestiones que imagino que son las que os interesa que os cuente hoy, ¿no? Que me hacían pensar que había algo más, ¿no? Y con el tiempo, pues eso se consolidó como
campo de investigación que vio la luz con mi tesis doctoral, que es algo que habéis comentado ya, que realicé en 2013. Y a partir de ahí pues continúo, lo mismo acabas de decir, sí, yo he escrito un par de libros, uno de ellos es una versión resumida y mejorada de mi tesis doctoral con el mismo título, ¿no? Y otro es un libro en colaboración con una persona, un amigo de Madrid, especialista también en cine y arquitectura, que es un diccionario analógico que reúne bajo una serie de términos comunes, ¿no? Pues de alguna manera comparaciones cruzadas entre cine y arquitectura. Y ahí estoy. ¿Es la primera vez en tu tesis en la que empiezas a enlazar cine y arquitectura? ¿Lo habías hecho ya anteriormente en el blog? No, el blog surge después. O sea, yo con el trabajo... A ver, la cuestión es que yo soy profesional en activo hasta 2010, más o menos, hasta que la crisis de alguna manera me hace entender que igual hay otros caminos, vamos a llamarlo así. Y entonces pues consolido algo que me estaba rondando en la cabeza, que era el tema de intentar reflexionar sobre las relaciones entre el cine y la arquitectura, y todo nace de ahí. Entonces dedico 3 o 4 años intensos a la tesis, a conseguir mi plaza docente, y el blog surge como continuación, precisamente es una consecuencia de la tesis. Una consecuencia porque yo considero que por mucho que la tesis es un trabajo ingente, excesivo incluso, ¿no? Te abre un montón de puertas que no puedes tratar, ¿no? Entonces esa necesidad no tanto de expresar como de aprender mientras analizaba cuestiones que poder compartir, pues hace que piense que pueda estar bien surgir esta página web, que es muy sencilla, no tiene numerosísimos artículos, como has dicho, ¿no? Pero bueno, sí que además está un poco... Tampoco es muy activa, pero bueno, sí, es el sitio donde vierto todo aquello que me interesa y fundamentalmente sitio para mí de aprendizaje. Estuve repasando ayer precisamente uno de tus artículos en los que hablas de cine y arquitectura. Me gustaba mucho una especie de categorías en las que dividías las distintas formas en las que la arquitectura tiene presencia notable en el cine, ¿no? Lo dividías en unas 4 categorías. La primera de ellas, hablabas de... Tú lo hablas de otra manera, pero bueno, yo lo he resumido un poco como utopías y distopías. En esta categoría entran películas míticas, ¿no? Siempre nos recomendáis en la carrera Metrópolis como la gran distopía de las primeras películas del cine de esta manera, pero luego hay un montón de películas donde se plantean este tipo de escenarios futurísticos, ya sean con finales catastróficos o finales posibles que nos dan esperanza a la humanidad. A ver, el cine tiene una ventaja, ¿no? Y la ventaja que tiene respecto a la arquitectura, estamos siempre hablando de esto, ¿no? La ventaja que tiene es que, bueno, un decorado es una cosa que puede ser absolutamente irreal, absolutamente fantasioso. Se construye en un tiempo muy concreto, ¿no? Y se utiliza y después normalmente se derriba o se destruye o se reutiliza o lo que sea, ¿no? Con lo cual, esa facilidad que existe, ¿no? De poder ese mundo imaginado convertirlo en realidad, hace que incluso el cine haya sido premonitorio. Hoy en día, cuando vemos Metrópolis, las imágenes que recibimos distan ya muy poco de algunas imágenes que estamos viendo en ciudades futuristas, por ejemplo, Oriente Medio, pero muy poco, ¿no? Sí, a lo mejor no vemos los avioncitos pasando por medio de los edificios, pero quitando eso, realmente... Entonces, claro, estamos hablando de 100 años ya, 100 y pico, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay una categoría que siempre interesa mucho a los arquitectos que les ha interesado el cine, ¿no? Que es aquellas películas que de alguna manera aproximan mundos, ¿no? Con muchísima anterioridad que en este momento estamos viendo realidad. Entonces, claro, efectivamente es una categoría que siempre ha interesado a los arquitectos y que sigue ocurriendo, ¿eh? Hoy en día, a lo mejor no tanto como edificación, pero sí como mundos posibles, ¿no? Seguimos asistiendo continuamente a películas que te están contando cosas que dices, ¿estamos a 10 minutos o estamos a 2 años, ¿no?
Casi parece que hayan cogido el relevo los cineastas a los urbanistas en cuestión de plantear posibilidades futuras. Bueno, al final es lo que también hizo el dibujo, ¿no? En los años 20 y 30, cuando personas como Mies o Hilbert Steinberg no eran capaces de imaginarse ciudades que hoy en día estamos viviendo con toda normalidad, ¿no? Es que el cine encima tiene la componente dinámica, que siempre es más interesante, claro. La segunda categoría que realizabas, hablabas de documentar la realidad, Hmm. ¿no? Yo me imaginaba, en cuanto leía esta categoría, me imaginaba todas las películas de Woody Allen. Bueno, sí, o sea, sé por qué lo dices, ¿no? Eduardo, lo tengo claro, porque dices lo de Woody Allen. Eh, a ver, creo que estas son las categorías que yo creo que poca gente piensa en eso, pero es una de las más importantes, porque ahora me viene a la mente la primera película que me viene a la mente respecto a eso, ¿no? Que supone al mismo tiempo una primera recomendación, para que no la haya visto, que es El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, ¿no? El cielo sobre Berlín se rueda en un momento en el que el muro todavía existe y estamos a punto de que el muro se derribe. Y de hecho, pues Wim Wenders se va a rodar a Berlín porque no es de Berlín, ¿no? Porque realmente él quiere rodar una ciudad de la extrañeza de no conocerla, ¿no? Entonces se va allí y se encuentra pues, con ese Berlín que está, pero a punto de explotar, ¿no? Bueno, pues lo que él filmó constituye un documento absolutamente importante de algo que ha desaparecido. Hoy en día vas a los lugares que yo he estado, ¿no? Los intento reconocer, los lugares en los que se rodaron ciertas escenas míticas de esa película y claro, aquello. Entonces, claro, el cine como documentalista de la realidad, ¿no? Ujú. Ha tenido importancia pero desde el minuto uno, desde la primera película que se rodó, que se supone que se rodó, ¿no? La del tren entrando en la estación de Ciudad de Francia, desde la primera película, esa estación ya no es así. Entonces yo creo que esa capacidad que tiene el cine de a la vez que cuenta historias, ¿no? Contarnos el estado puntual, momentáneo de un espacio urbano, es innegable, es muy importante. Además, bueno, claro, yo comentaba Woody Allen porque nos ha mostrado tanto New York. Yo he aprendido tantos rincones y además en películas en las que está paseando por Central Park sin ningún tipo de importancia del entorno, más allá de la situación de decir, vale, estoy paseando por un parque. Tengo esa sensación, ¿no? Yo estoy descubriendo la ciudad que podría estar en cualquier sitio, pero como es una película de Woody Allen, está allí y estoy descubriendo estos entornos. Me pasa también un poco con Sorrentino, por ejemplo, en Una Roma. gran belleza, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Es una historia bueno, la suya quizá está un poquito más anclada a lo que sería Roma, pero no deja de ser un entorno en el que va eligiendo los lugares que más le convienen y da la casualidad que es Roma y es ese momento, pero bueno, es al final un documento también del Sí, estado de las pero cosas. fíjate, un pequeño comentario, ¿no? Hablas de Woody Allen y de Nueva York, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que quieres decir, pero en cambio cuando Woody Allen rodó en Barcelona, yo la Barcelona que rodó no me la creí. Ya, pero porque la conoces. No, es que muchas veces yo creo que también ocurre que vamos a algunas ciudades, ¿no? Buscando encontrar aquellas imágenes que nos han trasladado a las películas, cosa Claro. que es muy bonito, ¿no? Pero de vez en cuando, porque además los directores por definición son mentirosos, ¿no? Entonces son capaces de rodar, montar y nunca sabes dónde estás, pero bueno. Muy bien. La tercera categoría de la que hablabas, donde la arquitectura también tiene una presencia importante, serían los escenarios. ¿Lo planteas esto solo como los interiores? Por ejemplo, el que comentaste en un artículo es los interiores de 2001 Odisea en el espacio, desde luego, que son muy impactantes. Hay un montón de películas también donde los interiores están configurando prácticamente eh, toda la estética de la película, pero también pueden ser escenarios de exteriores perfectamente. Mm, A ver, este probablemente sea el... O sea, si tú le preguntas a una persona que no sea arquitecta, ¿no? O que sea arquitecta pero no haya pensado en esto, ¿no? Le preguntas directamente,
¿En qué crees que se relaciona el cine y la arquitectura? Lo primero que te van a decir probablemente es, bueno, lógicamente, por la arquitectura de los decorados. Lógicamente, ¿no? Eso es lo primero que te viene a mente, pero además el cine necesitó de la arquitectura desde el primer momento. O sea, cuando Georges Méliès, ¿no?, construyó su estudio cinematográfico cerca de París, creo que era cerca de París, ahora, bueno, estudio cinematográfico, lo primero que construyó fue una carpa, ¿no?, susceptible de poder generar una arquitectura ficticia donde poder rodar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la condición más directa, ¿no? Cuando se piensa en relación entre cine y arquitectura, lo primero que se te viene a la El mente. decorado. Yo estoy en otro lugar, ¿no?, que a lo mejor dentro de un rato igual hablamos de esto, ¿no? O sea, para mí no es lo más importante, pero eso igual saldrá, o si no, pues ya supongo que podremos comentar, pero porque para mí no es lo más importante, pero sí que realmente es obvio, ¿no?, que el desarrollo cinematográfico de una película necesita un marco construido, ¿no? Lo que pasa es que, como acabo de decir antes, los directores de cine, a poco que investigas un poco, son gente realmente, la palabra no es mentirosa, ¿no?, pero son gente que nos lleva a lugares totalmente ficticios. Y tú puedes, por ejemplo, rodar, como una situación muy habitual, el exterior de un edificio, ¿no? Y entonces una situación muy habitual de cámara, que es el zaguán, y toda la cámara sube y te enfoca una ventana, y automáticamente el siguiente plano, ver un interior doméstico con unas personas comiendo, y tú lo primero que piensas es que ese interior corresponde a la ventana que te han mostrado. Claro. Pues no. Pues en el 99,9% de los casos, ¿no? Porque además el director, que quiere que eso sea así, investiga técnicamente cómo realizar la escena para que realmente eso ocurra, ¿no? Cuando no te lo muestran, quiere decir que seguramente no es verdad, ¿vale? Que a lo mejor eso se ha rodado 4 meses más tarde en un estudio en, yo qué sé, en Pero Illinois, el ¿vale? cine prácticamente se basa en esto, ¿no? Todos los cortes que hacen en las conversaciones, en cualquier momento, la continuidad te la estás imaginando tú. Claro, pero por eso digo que el tema de los escenarios, ¿no? Hasta qué punto lo que estás viendo o sea, los escenarios, digamos, reales, ¿no?, urbanos y tal, Ujú. aunque de vez en cuando hacen cosas, pero más o menos, ¿no? Pero todo lo demás realmente es una construcción artificial, ¿no? Vale, y la última categoría que marcabas, ¿no? Sería quizá la más pequeña Y la más aburrida. y la más aburrida, que es en la que estamos los arquitectos. No tenemos nada de éxito, ¿eh? Comparado con los médicos, los abogados. Hay un montón de series y películas sobre ellos. Sobre arquitectos no hay... Muy pocas, pero igual es que nuestra vida no digo que no sea tan interesante, ¿no? Pero a lo mejor no es tan, vamos a llamar, novelizable, ¿no? Quiero decir, o sea, no es Ostras, tan... pero luego te lees la biografía de Mies, de Wright, de Le Corbusier. Son vidas apasionantes las de esta gente. Pero Y yo creo son que solo interesan ellos. más a los arquitectos que a otras personas, ¿no? Y por la identificación que tenemos con situaciones que se nos relata, que nos pueden parecer cercanas, ¿no? Pero bueno, no sé. A mí es que hay muy pocas Hay muy películas. pocas, Hay sí. algunas muy, muy, muy famosas, ¿no? ¿No?, que cualquier arquitecto pues se precia de haber visto, ¿no? Pero no hay tantas, ¿no? Efectivamente. A ver, No hay además del tantas. manantial, ¿habría alguna que nombraras o que recomendaras? Pues a ver, como tal, hay una que mucha gente, bueno, muchos arquitectos valoran mucho, que es El vientre del arquitecto, ¿vale? Es una película también que, aunque relata una faceta muy, no sé, como no muy conocida, ¿no? Digo, Ujú. no muy célebre, ¿no?, de un arquitecto iluminista y tal, y además excesivamente, yo creo, fantasiosa, pero es una película que de alguna manera sí que está considerada dentro de este ámbito de... Pero pocas más, ¿eh? Pocas más. Y ahora me haces pensar, hay una de Spike Lee, que no me acuerdo ahora el nombre, que se llama algo así como... pues son 2 palabras en inglés, no me acuerdo el nombre. Pero también va... Pero no va sobre un arquitecto. Va realmente de una historia en la cual el protagonista principal es arquitecto, hay que diferenciar, ¿no? Pero vamos, no hay muchas, ¿no? En estos Y, momentos me pillas, ¿no? fíjate, yo, sin embargo, fue para mí decisivo para estudiar arquitectura.
tanto conocer a Gaudí, claro, antes de entrar en la arquitectura, ¿no? En la carrera, Mm. tanto conocer a Gaudí como personaje, como el libro de los Pilares de la Tierra. O sea, tanto No un me lo he personaje... leído, lo siento, pero no me lo he leído. Bueno, pues es una novela medieval en la que un chaval hijo de un picapedrero acaba construyendo o terminando una catedral y aprendiendo cómo se construyen las catedrales en el resto de ciudades. Eh, Son dos, una referencia de un arquitecto de película, porque yo creo que Gaudí es bastante de película, y una historia también de un arquitecto. De lo poco que hay, pues fíjate, me tropecé con esas dos piedras. Bueno, pues ahí estás. Ahí sí, aquí estamos. Bueno, Nico, nos ibas a comentar un poco de temas centrales de la arquitectura en el cine, ¿no? Sí, bueno, sí, algunos temas ya hemos hablado o tocado un poco, pero sí, como estaba también pensando sobre el tema un poquito, y os he dicho además antes que os vamos a dar también algunas recomendaciones si os gusta el cine. Am, Creo que podemos conectar, como he dicho, algún tema también con los 4 puntos que has nombrado tú. Am, pero una cosa que he estado pensando es, además de esa utopía que puede crear el cine, ¿no? Con la arquitectura, es sobre todo obviamente también crear una atmósfera, un ambiente, uh, también tensión y todo estas cosas, ¿no? Que es creo que también muy importante en la arquitectura como en el cine. Um, Mira, una pregunta para Juan. Esto creo que no lo tenemos puesto, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué hay arquitecturas tan asociadas a tipologías de película, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una película de terror, casi parece no obligatorio, pero automáticamente vas a pensar en una arquitectura o gótica o un neovictoriano de los Estados Unidos. ¿Es simplemente porque se ha creado un tópico o realmente qué elementos de la arquitectura realmente apoyan tanto una tipología tan determinada? Pues no sabría muy bien qué responder, porque si estamos en el entorno de la atmósfera, ¿no? Que es un poco lo que has traducido todo, yo si me preguntas qué caracteriza una película de terror, yo más que la atmósfera arquitectónica, ¿no? Pues sí que hay efectivamente unos elementos recurrentes, ¿no? Que van apareciendo y, no sé, por ejemplo, la tendencia a la verticalidad más que la horizontalidad, ¿no? Siempre es una recurrente en todas las películas de miedo, desde el principio de los tiempos del Nosferatu, desde todas las películas estas así clásicas o el Gabinete de Caligari, ¿no? Siempre hay como una tendencia. Yo creo que hablaría más de ritmo, que también tiene que ver con la arquitectura, con la estructura. Yo creo que lo que nos pone tensos en una película de miedo, no sé si habéis visto La Sustancia, por ejemplo, ¿no? Esta última, bueno, pues esta última que está todo el mundo viendo, ¿no? Porque es una película que está rompiendo moldes en lo que es el cine un poco escabroso, de terror, o lo que realmente de esa película, además es una película limpia, clara, luminosa, o sea, nada que ver con lo gótico y tal, lo que te altera desde la silla es el ritmo que está llevando la película, esa sensación que tienes de ahí, se va a pasar algo en los próximos 2 minutos, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho más eso, cómo consigue un director eso, que en el fondo es lo único que me interesa de un arquitecto cuando de repente, aunque hayas visto 4.000 veces imágenes de un edificio, cuando de repente llegas allí y lo ves y dices, madre mía, ¿no? Se te cae y dices, pero si me lo sé de memoria, pero da igual. En el momento que lo experimentas, en el momento que lo vives, te pasa algo que no se puede describir, que no puedes categorizarlo ni con formas, ni con colores, ni con tamaños, ni nada de eso. Entonces, yo creo que la atmósfera en cine para mí tiene que ver no solamente con luces, colores, tiene que ver con esa construcción audiovisual que realiza el director, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver con la atmósfera espacial que se está trabajando, pero con muchas cosas más, creo. No sé si respondes ahora
Sí, bueno, sobre el tema del ritmo vamos a hablar en el próximo podcast también, ¿eh? En la música, Un claro. poco otra Claro. manera, pero Bueno, sí es que tenía que... están todos Está conectados, todo sí. conectado, sí, Está todo conectado. Pero sí, escuchándote decir eso del ritmo, tengo que pensar, tengo esta imagen en la cabeza también del pasillo, ¿no? Por ejemplo, en una película de terror, ¿no? Que tiene también... El Resplandor, por ejemplo. Exacto, sí, ¿Qué pasa con ese pasillo, no? ¿Hasta qué punto es importante el pavimento, por ejemplo? ¿No? Pues esa escena la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces tú a esa escena le quitas el pavimento, es obsesivo o no quizá, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, ¿Qué más puntos habías puesto, Nico? Vamos ahí, bueno, el papel central de la trama al final, ¿no? Que la arquitectura también obviamente tiene que ver también con, por ejemplo, para Woody Allen, todas estas ciudades donde estaba grabando, tiene mucho que ver con la historia, claro. Pero tenemos también películas como Inception, también hablamos alguna vez, Edu, ¿no? Creo que hay que nombrarlo. Matrix, obviamente. O también muy interesante es Parásitos, la película que ganó el Oscar hace unos años. Que esa casa donde lo grabaron, casi toda la película, era construido para hacer esta película. Entonces, pensando de la vista del director, ¿no? Cómo puede tener las perspectivas que necesita para grabar la película y crear estas imágenes que quiere crear. Entonces, esa casa sí que está construida. Hay fachadas, puede ver desde fuera, tiene salas, pero no funciona, no podrías vivir ahí dentro porque faltan paredes, faltan cosas. Y sí, es que todo eso me parece también... hay un montón de historias que me parece muy conectado y muy interesante, sí. yo, a pesar de esto que comentas, que no entiendo como pregunta, entiendo como comentario, porque estamos más que preguntando, estamos hablando, ¿no? Sí, exacto. Pues yo creo que me das la oportunidad para explicar una cosa que es realmente el posicionamiento que yo tengo dentro del campo de relaciones entre cine y arquitectura. Entonces, yo creo que contando esto, que es muy breve, ¿no? Seguramente parte de las cosas que estamos hablando se irán a ese lugar, ¿no? A ver, para mí la relación más importante que hay entre el cine y la arquitectura no es para nada el hecho de que aparezcan espacios urbanos que a los arquitectos nos interesen o aparezcan casas, como acabas de decir, ¿no? Que nos resulten atractivos aunque sean falsas, ¿no? Que solamente sean paredes móviles que se van, ¿no? Una cosa muy divertida cuando es una película que intenta detectar las mentiras de los decorados, ¿no? Es el hecho de cuando de repente te das cuenta que es imposible, ¿no? Pues estar rodando a una persona que está en la cama tumbada, ¿no? En una dirección y viendo que está la cara de la persona, la mesita y una pared, y en el plano contrario resulta que la cámara se ha metido en el sitio en que no cabe. Claro, lógicamente es que eso no es así. Entonces, todo esto a mí como arquitecto me hizo pensar un día que lo que me interesaba de la relación entre la arquitectura y el cine no eran tanto estas cuestiones espaciales, urbanas, incluso ¿cómo diría?, de mantenimiento de espacios urbanos que han desaparecido, de todo esto que es muy importante y que nos interesa mucho, era otra cosa. Era el hecho de que realmente lo que hacemos los arquitectos y lo que hacen los cineastas es lo mismo. Es decir, hay cuatro fases, ¿no? Muy obvias, ¿no? Que son que al arquitecto se le encarga un programa, hay algo que tiene que resolver, y al cineasta, pues bueno, pues tiene que resolver una historia, con lo cual partimos del mismo lugar, ¿no? Normalmente, a no ser que el arquitecto se autoplantee un proyecto, ¿no? O el cineasta sea también escritor, ¿no? Y entonces decida contar una historia propia, normalmente esto nos viene de fuera. O sea, a los arquitectos alguien que nos encarga algo y al director de cine, pues una productora, un escritor que es una novela que le puede interesar al director. Entonces, hay algo que nos llega de fuera y se nos pone encima de la mesa, con lo cual ya el punto de partida tiene similitudes, ¿no?
El segundo aspecto, una vez comienza el proceso, ¿qué hacemos? Ambos, ¿no? Pues hacemos una serie de cajas así de grandes con documentos, ¿no? En las que, como trabajos colaborativos que son los dos, ¿no? Hay un montón de profesionales, como arquitecto y como arquitectos lo conocemos y como cineasta lo podemos intuir, que van incorporando su sabiduría, sus conocimientos, sus técnicas, sus modos de proceder, ¿no? Y al final aquello acaba convirtiéndose en un documento que va a permitir que el proceso de proyecto o el proceso de filmación o lo que sea vaya para adelante, ¿no? Con lo cual en la segunda fase estamos prácticamente igual, ¿no? En la tercera, ambos tenemos que construir una película o un edificio con un montón de gente. Un montón de gente además que conocemos o no conocemos, algunos son colaboradores habituales, por ejemplo los cineastas igual que los arquitectos, ¿no? Tenemos nuestros calculistas de estructuras que son los que confiamos, por los cineastas tienen por los fotógrafos que les interesan, la responsable de continuidad con la que suelen trabajar, la directora de casting, todo, ¿no? Con lo cual ahí entramos también en un proceso que puede ser muy corto en el caso, mucho más corto en el caso del cine que el de la arquitectura, infinitamente más corto, ¿no? En la cual, bueno, ¿no? Nos metemos un poco a orquestar una serie de cuestiones. Y cuando termina el proceso, bueno, pues el director pues, inaugura su película y se olvida, ya no es de él, desde la productora y es de quien la distribuya y tal, bueno, seguirá estando con su nombre, ¿no? Y el arquitecto pues también abandona su edificio, son en aquellos casos muy puntuales la autoría trascenderá, ¿no? Cuando sea un equipo, un arquitecto, una arquitecta, lo que sea un poco mediática y tal, y si no, de una manera anónima, pues el arquitecto desaparecerá, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, que para mí es lo que realmente me interesa y es lo que me hizo hacer la tesis que hice y es lo que, de lo que sigo escribiendo, de lo que realmente me interesa, claro, situaciones como parásitos, ¿no? Dices, ¿quién se inventó esa casa? O sea, fue el decorador artístico, fue el director, fue el responsable de no sé de qué tipo de, ¿no? Que de repente decidió que la atmósfera, el acondicionamiento, el tamaño de los espacios tenía que ser esa. Creo que hablar de que eso es una decisión del director en estos momentos es muy limitativo. Igual que ocurre en el mundo de la arquitectura. El arquitecto que diga que el edificio es suyo, lo siento, pero no me lo creo. Es imposible. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, eso, ¿no? Sí. Entonces también nos llevaríamos a que cuando un director está creando una escena, el proceso, por mucho que sea el director y su equipo, es el mismo que cuando nosotros estamos creando un interior o un fondo de perspectiva. Estamos planteándonos la espacialidad, la atmósfera, la luz, nuestras emociones y experiencias en ese lugar. Lo constructivo, la durabilidad, todo. Claro, es que pienso que realmente estoy convencido que hacemos lo mismo. Con unos procesos después ya diferenciales, unos modos de proceder diferentes, pero yo creo que el proceso mental es muy similar. Entonces imaginamos cómo queremos que las personas vivan nuestros espacios y ellos imaginan cómo tienen que desarrollarse los actores y a partir de ahí pues habrá directores más o menos influyentes, incluso algunos que yo he podido conocer me refiero a estudiar, que bueno, que no querían soltar, como Robert Bresson, por ejemplo, no querían soltar absolutamente nada del proceso. Hitchcock también era un poco así, ¿vale? Pero en cambio hay otros que, como Wim Wenders, por ejemplo, que confía profundamente en sus colaboradores y incluso encarga el guión, que pudiendo hacerlo él, encarga el guión a personas, a guionistas con los que se lleva bien, porque lo que quiere es como diría, un input externo. O sea, no le interesa para nada que la obra sea en extremo personal. Entonces, bueno, eso como los arquitectos y las arquitectas, ¿no? ¿En qué categoría situarías tú? Es que la hemos comentado una vez y aquí en la oficina la hemos comentado varios días porque no me la he podido acabar todavía. Playtime, ¿en qué categoría situarías tú una película así que además Bueno. está mezclando escenarios, urbanismo, crítica social, crítica de la actualidad, de la sociedad en la que se vive? A ver, Jacques Tati era una persona
muy interesante, la verdad. Además, con una obra, si lo conocéis, pero muy reducida. No sé si tiene, no sé si ahora igual me engaño, pero 7 o 8 películas y 3 o 4 cortometrajes, ¿no? Y además él siempre el como actor, es un personaje muy particular. O sea, ¿por qué estaba tan preocupado por la arquitectura? ¿No? Porque está también Mi tío, que es otra película también clásica de él, que son 2 películas que nos gustan mucho a los arquitectos, ¿no? ¿Por qué estaba tan preocupado y dónde la clasificaría? Pues la verdad, a mí me encantan las 2 películas, ¿no? Yo creo que la incluiría en la crítica social. Yo creo que él estaba enfadado con algo que la... No, en serio, yo creo que es la obra de alguien que con mucha picaresca, con mucho sentido del humor y tal, pero está trasladando algo que no le gusta, ¿no? Entonces yo la incluiría dentro de crítica social, ¿no? Si tenemos que catalogar las películas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que recomiendo es que se vean esas 2 películas. Eso está clarísimo. A mí el momento en el que hay una mujer viendo carteles de ciudades por el mundo y son todas el mismo edificio, con la Torre Eiffel delante o con un autobús rojo de Londres, me parece divertidísimo y además, claro, me encanta porque es una crítica a la arquitectura, ¿no? Que recibes... Pues de esa película, para quien tenga interés, es bastante fácil encontrar documentos audiovisuales, puede ser vídeos o fotografías y demás, sobre la gestión de los decorados de esa película y poca gente sabe, ¿no? Para rodar esa película, Jacques Tati tuvo que construirse a las afueras de París una ciudad en miniatura. En miniatura estoy hablando de, creo que era una escala, pues creo que era 1,20 me parece, ¿no? Con lo cual los edificios que estamos viendo en la película, ¿no? Son edificios que cuando ves fotos del rodaje, en lugar de tener, no sé, 50 plantas, tienen 4. Bueno, ya no, prefiero, no. Él perdió todo el dinero del mundo haciendo esa ciudad, ¿vale? Y nos engaña completamente porque mediante un juego de objetivos muy peculiar, ¿no? Parece que edificios, ¿no? Que realmente son edificios que tienen, a lo mejor me pasa con 4 plantas, pero igual tienen 15 o 20 metros, ¿no? Entonces, realmente nos parece, por el juego de objetivos que trabaja, nos parece que estén muy lejos y que sean muy grandes. ¿Vale? Y bueno, fue una ciudad que construyó, pero una ciudad tal cual, ¿no? Le arruinó completamente, una ciudad que no se volvió a utilizar para ninguna película más, no se llama Tativille, la ciudad. ¿Existe todavía? No se derribó. Pero bueno, quien tenga interés, es de Tativille, tal cual suena Tativille, y os aparecerán imágenes. Y es realmente curioso ver lo que tuvo que montarse, hablando de los artificios del cine, en lugar de irse a cualquier extrarradio de la ciudad y rodarlo, ¿no? Sí. Sí, hemos llegado ahora mismo al cine francés un poco. Tu tesis sí que era también únicamente sobre películas franceses, ¿no? Que has analizado en tu tesis, ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, pues hay 2 motivos. 2. El primero es porque el cine francés siempre me ha gustado mucho, coincido mucho con la cultura francesa, la admiro en muchos campos, ¿no? Y el cine francés concretamente siempre me ha interesado, mucho más que el americano, salvo algunas épocas gloriosas, ¿no? Del cine americano de continuidad que también me ha interesado mucho, ¿no? Pero sobre todo, en el caso concreto de la selección de películas para mi tesis, me interesaba una cosa de una manera muy especial. Es que fueron películas, lo voy a decir como yo lo siento, hechas a mano, ¿vale? Es decir, películas que yo era capaz de, sin ser cineasta, que era capaz de entender. O sea, que era capaz de imaginarme las cámaras, poder dibujarlas en un plano. No había ni movimientos vertiginosos de cámara, ni había postproducción digital, no había nada. Eran como estas películas que tú te podías haber imaginado con un grupo de amigos voluntariosos, coger una cámara y rodar, porque además ese era un poco el ideario del cine francés en aquella época, ¿no? Todos los decorados son reales, hay muy poco, bueno, urbanos me refiero. El montaje es un montaje sencillo, ¿no? Que aunque sigue siendo igual de mentiroso que siempre es el montaje, ¿no?
de alguna manera no pretendía grandes artificios, ¿no? Entonces me fui ahí por eso, porque intuí, y creo que no fallé, ¿no? No me equivoqué, intuí que era un cine que era capaz de poder hacer mío y entenderlo. O sea, ese fue el motivo. Más allá de que siempre, de hecho, la tesis habla de muchísimas más películas, pero está centrada en 8 directores y en 11 películas de el entorno de 50, 60, no sé, 50, 60 años, decir francés. Es por eso. ¿Crees que la postproducción que se hace ahora con tantos medios digitales pierde un poco la realidad o Creo que es otra cosa. Creo que es otra más cosa. un producto? A mí hay Más un películas, producto. a mí ciertas películas que hoy en día siguen apareciendo, ¿no? Y a mí me interesan muchísimo, pero yo ya no sería capaz de dibujar planos sobre cómo se funciona el movimiento de cámara, cómo... O sea, es casi, había una representación casi imposible, porque digamos que la dinámica, ¿no? Que se utiliza hoy en día tanto para contar una historia como para rodarla y explicarla, a mí se me escapa, ¿no? Pero eso no quiere decir que me deje de interesar. Pero estamos en otro momento. Tú, Nico, querías comentar también de algunas películas, ¿no? Habías escrito aquí de arquitectura en la gran pantalla. Sí, eso ya es otro tema también. Lo que me gustaría nombrar son también lo que a mí me gusta mucho del cine también, pues obviamente es la estética. Y tenía que pensar en tres directores que son Wes Anderson, David Lynch y también Pedro Almodóvar, que me gusta muchísimo también su estética que tienen en las películas. Um, Has dicho tres y grandes, ¿eh? sí, sí, ahora tú puedes decir tres más que no son tan conocidos. Bueno, sí, no. Bueno, sirve esto como homenaje a David Lynch, que nos ha dejado hace poco, Mira, ya que estamos, ¿no? no sabía. Rendimos Sí, homenaje, sí, entonces, hace nada, hace unos días, sí. mira. Sí. No, sobre todo también, bueno, hablando por ejemplo de Wes Anderson, también me gusta como, claro, trabajo con la simetría. Y he visto también un artículo que dice cuando Wes Anderson llega a una ciudad, las calles pues se hacen simétricas, ¿no? Y sí, ¿Sabes lo que le pasa a eso... Kubrick también, eh? Kubrick es muy simétrico Kubrick, también, sí. sí. Y claro, esas son un poco cosas, creatividad, libertad que tienen los directores, de coger cosas que hay que nosotros tenemos, obviamente haciendo concursos también, pero luego cambia un poco la cosa, ¿no? Habría que saber, ¿eh? Cómo consiguen esos directores tan buenos, ¿no? Como estos que has nombrado y otros. Habría que saber cómo llegan, ¿eh? Las cosas. Yo hace un tiempo me leí una bibliografía de David Lynch y madre mía. Lo suyo no fue en absoluto un camino de rosas, pero en ningún momento de su vida, ¿eh? ¿No? Y un montón de proyectos abandonados, un montón de reveses, un montón de zancadillas, un montón de... La verdad es que, claro, la verdad es que hay una cosa que también se piensa poco. A ver, uno de los directores, por ejemplo, de cine francés más prolíficos que ha existido fue Godard. Y claro, yo hice, no es que tuve, no es que me obligase a nadie, hice pues un recorrido de los 8 directores que estudié de toda la filmografía que tenían. Algunos, en aquel momento 3 estaban o 4 estaban vivos. En estos momentos creo que no queda nadie, tendría que pensarlo un poco más, pero puede que me falte uno, creo que no queda nadie. Todos han fallecido ya. Y, y Godard, siendo de los más prolíficos, habría que actualizar esto, pero vamos a ponerlo fácil, 50, ¿no? Obras entre cortometrajes y películas. ¿Cuántos proyectos tiene un arquitecto a lo mejor en un año, si te despistas, en todo aquello en lo que te metes, que a lo mejor no sale, que sí que sale, que no sale, que se queda en papel y tal? Yo creo que en 5 años un estudio de arquitectura así rodando, bueno, tiene 150 y 200 proyectos, ¿no? Muchos de ellos inacabados, que no salen, tal. Entonces, bueno,
Porque, a ver, una reforma de una vivienda puede ser, por ejemplo, el equivalente a un cortometraje, ¿no? Es algo que analizas, ¿no? Para hacer en un tiempo muy agotado, con una responsabilidad agotada, que no influye normalmente en lo estructural, que tal, que no sé qué, ¿no? Habría que ver ya si lo meteríamos en un cortometraje de terror, de miedo. Siempre de miedo, ¿vale? Pero efectivamente eh, se nos escapa la gestión de normalmente una persona muy prolífica como Woody Allen puede hacer 2 películas al año en los años en los que tal, pero claro, es que ¿cuántos proyectos hace un arquitecto? Entonces, habría que saber, realmente, para que los cineastas lleguen a esa película de manera interna, qué es lo que ocurre. ¿Cuántos proyectos han quedado por el Claro. camino? Mm. ¿Y cuántos han caído? Nos parece como una vida como muy de oropeles, Sí, sí, pero- pensando en arquitectos, claro, cuántos concursos estás ganando y de Una todos barbaridad. los que haces y también otra pregunta si puedes construir ese concurso que has ganado, ¿no? Eso ya es otra cosa también. Y ahí obviamente también hay seguramente directores y Mira, por ejemplo, arquitectos más o Kubrick menos, tuvo también una obra muy reducida, que tocó todos los palos, pero tuvo una obra muy reducida. Eh, Cuando ya falleció, pues se publicaron varios libros, obviamente al final dejó de hacer 3 películas. O sea, tenía 3 proyectos que quería hacer, un Napoleón, una obra de ciencia ficción y otra película, no recuerdo exactamente la temática ahora. 3. O sea, imaginaos la cantidad de proyectos que un arquitecto, arquitecta, equipo de arquitectura, como vamos a decirlo, nos quedamos sin hacer. Entonces, bueno, No, eso sería otra tesis. Sí, sí, Hablar eso sobre sí, eso. sí, sí, pero también bueno, sí, conectar aquí un poquito, claro, se puede también pensar en un Tarantino que tenía muy claro cuántas películas quiere hacer, a ver si lo hace al final. O también en arquitectos como Peter Zumthor, que está construyendo muy poco, que tarda muchísimo en, en acabar un proyecto, porque se lo está pensando mucho y sí, y todo el mundo lo sabe. supongo que en pues, los cineastas ocurrirá algo parecido. Gente de esta que necesita más largo recorrido, que va midiendo más las cosas, ¿no? Y gente un poco más. Habías preparado, Nico, una sección que me ha parecido muy interesante, que era, así resumiendo un poco, edificios que se han hecho famosos gracias a películas. Así. Bueno, para los arquitectos a lo mejor sí que eran famosos los edificios. Y luego no sé si os pasa también que estáis mirando una película y, oye, este edificio, ¿qué es? ¿Dónde está grabado? Y luego, claro, yo luego me pongo aquí al internet y intento, sí, a ver dónde lo han grabado y todo eso y he encontrado ahí, claro, hay un montón de películas. A ver, yo creo que hay una repercusión. O sea, la repercusión de ese interés es mucho más en los arquitectos, ¿eh? Arquitectas que en que el resto del público. Yo, por ejemplo, a mí eso me encanta, porque la última película de Almodóvar, ¿no? En el momento que vi esa casa dije, esa casa pues, seguro que es de alguien. Yo suelo decir aquello, es de alguien, ¿no? Y efectivamente, nada más llegar a casa, pum, 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 ti, 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 tecleas, pam, pum. La casa es de gente de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, eso pasa mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, también que yo vi la película Filósofo de Berlín, que fue la película que para mí inaugura mi interés por el cine, sin haber estado todavía en Berlín, sin haber visto la Galería Nacional de Mies, sin haber visto la biblioteca de Sharon, ¿no? Todos esos que aparecen en la película, ¿no? Y a mí me impresionaron como estudiante de arquitectura en aquel momento, ¿no? Pero sin saber lo que eran. Pues más tarde, ¿no? Ya empiezas a reconocer y tal, y efectivamente hay edificios que se han hecho muy famosos por Gattaca, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? El edificio de Wright, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Por decir algo rápido ahora. Incluso hay películas, no sé si habéis visto Columbus, la película Columbus, es de una película hace unos cuantos años, no muchos, ¿no? Pues esta película es increíble el uso que hacen de la arquitectura de la ciudad de Columbus, ¿no? Está guiada por una historia entre
una persona joven y otra mayor y tal. No voy a hacer spoiler de nada más, ¿no? Pero toda la película aparecen un montón de edificios que efectivamente yo, después de ver la película, pues enseguida tecleé edificios muy célebres de los años 60, incluso algunos más contemporáneos, ¿no? Bueno, los arquitectos, el punto de la arquitectura es sensible a reconocer eso, ¿no? Cuando de repente nos muestran algo y efectivamente pues algunos edificios hiper famosos, como el King Kong, por ejemplo, ¿no? Y el Empire State, por ejemplo. Además es que el cine también utiliza las referencias cruzadas. A mí me encanta, yo cuando estaba en la universidad y empezaba a leer libros, me ponía nervioso porque había una serie de referencias continuas en la literatura a libros que yo no había leído. Entonces me estresé un poco y empecé a leerme clásicos e historias, más que nada para entender estos libros actuales que no paraban de hacer referencias a conceptos que casi esa referencia explicaba mejor que ponerte ahora a inventarte cualquier historia, ¿no? Y creo que el cine hace un poco lo mismo. Con este tipo de semejanzas entramos en conceptos que se explican de una manera mucho más clara. Si tú quieres hablar de riqueza, puedes simplemente mostrar un interior de un rascacielos de Nueva York o una casa de Hollywood, esta que está volando. Con la muerte en los talones. Sí, y es que el concepto ya no necesita de mayor explicación. Son ideas que ya se nos han quedado en nuestro subconsciente que tienen asociados muchísimos conceptos a ellas. El cine tiene ese poder, sí. ¿Alguna otra peli que querías nombrar de...? No, a ver, a lo mejor podemos poner también debajo del vídeo, a lo mejor en el comentario también un poco alguna lista, a lo mejor es una idea. No sé, de todas estas películas, Gattaca ya lo has dicho. Una película que, bueno, no por la película, no me parecía tan espectacular, pero al final había un proyecto que no conocía, que por ejemplo investigaba y lo encontraba. La película se llama Where Do You Go? Bernadette. Y Esta no la he visto, ¿eh? esto no lo has visto. No. Bueno, no es una película creo tan famoso. Aunque la protagonista sí que es, ahora no me acuerdo del nombre, pero ella sí que es famosa. Y al final sale un proyecto pues, que hicieron para la Antártica, una estación de investigación. Muy interesante. Yo pensaba en ese momento también, eso tiene que existir, ¿no? O solo han inventado, no lo sé, pero sí que lo encontraba. Os vamos a poner la foto también aquí en el podcast. Sí, se ve ahí en miniatura un poquito, que también claro, lo tenían que construir encima de esquís, porque ahí no puedes construir, ¿no? Entonces lo estaban moviendo ahí kilómetros hasta su lugar donde tiene que estar ahora mismo, ¿no? Es muy Sí, interesante. estoy viendo en la muy lista curioso. esta que tienes, estoy viendo la Naranja Mecánica, Clockwork Orange, ¿no? Con la casa esta de Foster. Sí. Y a mí esta es una de las películas que también me pasó esto que comentaba antes, ¿no? Que tú ves la película y dices, a ver, esta casa podría haber sido un decorado perfectamente, pues es una casa muy extrema espacialmente, ¿no? Y al final dices, y tampoco sabes si la llegada a la casa y lo que sé, pues por ahí da mi ambiente. De hecho, yo he escrito una pequeña cosita sobre esta casa que explica esa mentira en la página web que habéis nombrado antes, ¿no? Y también tengo un Instagram asociado a la página web, se llama igual, filmar.q, ¿no? Y normalmente hablo de estas cosas, hablo cuando detecto o encuentro que en alguna película, ¿no? Ahí aparece un espacio, ¿no? Entonces intento poner en conexión las dos cosas, ¿no? Y me acuerdo cuando vi esta película, La Naranja Mecánica, que me resultó extraño como la aproximación de los jóvenes a la casa, ¿no? Y lo que ocurre dentro no coincidía, y efectivamente pues no coincidía. Está catalogado y documentado, ¿no? Que el exterior de la casa y el interior son dos cosas diferentes y tal, y bueno, no, lo veo porque ahí sí que es un ejemplo claro, ¿no? De estas cosas que nos interesan a los frikis, de estas cosas, ¿no? Sí, bueno, esa película, es que he visto un montón de películas en mi vida, ¿no? Y muchas no me acuerdo, pero esa película vi hace muchos años y mucho. sí que vamos Sí. marcada por
la violencia y todo eso. Bueno, sí. ¿Serías capaz, Juan, de decirnos una película que sea tu película favorita? ¿Tienes? A ver, esta pregunta siempre hay que contestarla como que no, ¿no? Pero hay muchas, pero si tuviera que decir la primera que me sale ahora a mi mente, diría El desprecio, de Godard. También famosa ante los arquitectos porque aparece La casa mala parte, de Alberto Olivera, y entonces, bueno, pues, pero a mí esa película, pero también El celoso de Berlín, que he nombrado hace un momento, bueno, es imposible, no me puedes hacer esa pregunta. Pues la siguiente va a ser todavía peor. A ver, El otro día nosotros elegimos nuestro edificio favorito de Suiza. sí. A ti no te voy a poner límites geográficos. ¿Edificio favorito o que mayor emoción te ha causado? Esto para un arquitecto es una pregunta... Para mí ese es mucho más fácil. ¿Sí? La pregunta, sí. Sí, porque, a ver, muy pocas veces los arquitectos o arquitectas, ¿no? Tenemos la ocasión de vivir en profundidad en un edificio que nos interesa. Lo podemos visitar. Hombre, si tenemos la suerte de que resulta que sí, que vivimos ahí porque lo podemos comprar, porque yo qué sé, porque procede de un Pocas veces un ámbito pasa. familiar, lo que sea, ¿no? Pues, pero en general, ¿no? Podemos llegar a aproximarnos, podemos visitarlo, podemos tal, pero vivirlo es más difícil. Entonces yo sí que he tenido la oportunidad de vivirlo porque durante 3 veranos, ¿no? Estuve residiendo en el convento de la Tourette, de Le Corbusier, durante un mes cada verano, mediante un acuerdo que tenía con los frailes, que yo hacía un poco las visitas guiadas en inglés, francés o en español del edificio, y a cambio pues me dejaban una celda para yo poder escribir, estar tranquilo. Incluso varios periodos estaba completamente solo en el edificio, porque eran periodos de vacaciones, los frailes se iban y me quedaba yo allí. Entonces sí lo tengo claro. Porque aparte de que Le Corbusier es una persona que, bueno, un arquitecto que a mí me interesa muchísimo, es que ese edificio lo he podido vivir como, bueno, como fraile, porque no tengo nada que ver con un fraile, pero sí realmente lo he podido vivir de una manera tan íntima que tendría que decir que es eso. Hemos acertado en tu biografía, entonces. Esto a lo mejor lo había chivado a alguien. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Yo creo que podríamos estar horas hablando sobre arquitectura. A mí se me han quedado, o sea, sobre cine, se me han quedado muchas preguntas en el tintero de escenografía. Nos hablaste una vez también de un escenógrafo que me parecía también interesantísimo. Pero te vamos a tener que volver a invitar otro día para... Nada. Me volvéis a invitar, ¿vale? para disfrute. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Has sido nuestro primer entrevistado. Has pasado el trance. ¿Qué tal? Ya veremos cuando esté montado si le pasa o no. Muy bien. Bueno, Pues muchísimas nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. ¿Vale? Vale, gracias a vosotros por acompañarnos en otro capítulo. La semana que viene, o cuando sea el próximo capítulo, tendremos otro nuevo tema. Esperamos que os haya gustado y que podáis disfrutar con nosotros de próximos episodios. Muchas gracias y hasta aquí ha llegado hoy Transversales. Nos vemos. Adiós.